Hola ortoparlentes, yo soy la doctora Angélica Martínez. El día de hoy me acompaña mi compañera, la doctora Jessica Quiroz, y el doctor Jonathan Hernández Paz, que nos va a estar platicando acerca de tallado y finalizado. El doctor Jonathan es egresado de la Universidad de La Salle Bajío como odontólogo, tiene una especialidad en ortodoncia por la Unitec, además de contar con varios diplomados como técnica lingual y diplomado en filosofía Rod Williams. Ha sido profesor de posgrado y maestría, es conferencista del área y actualmente tiene su práctica privada aquí en León, Guanajuato. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Buenos días, Angie. Buenos días, Jessy. Buenos días, Doc. Buenos días a todos los ortoparlantes y pues gracias por la invitación. Creo que es un tema que pareciera a lo mejor ya hasta el final vamos a tocar eso, ¿no? Ahorita que estamos en un mundo lleno de tanta variedad de técnicas, claro, de tratamientos, de filosofías, de infinidad de cosas y de repente uno se pierde en cuál es la mejor manera de detallar, de finalizar y pues es un punto que es muy muy válido. Tú decías ahorita que a veces no se le da el espacio en los posgrados y no es que se les dé el espacio, sino que no les alcance el tiempo porque claro, estamos hablando de que los posgrados normalmente son de 2 años, en algunos lugares ya es de 3 años, pero pues un tratamiento que se lleva 24 o 28 meses, pues prácticamente estaríamos al final del posgrado y tenemos que entender que el estudiante tiene una curva de aprendizaje, por lo que los tratamientos normalmente se alargan y eso hace que muchas veces se queden concentrados en toda la fase inicial de los tratamientos y nunca se metan de lleno a la parte final y eso les toca ahora sí que empezarlo a descubrir solitos en la escuela de la vida, ¿no? Exactamente. De hecho, ya viendo este preámbulo que nos comentó el doctor Jonathan, la plática del día de hoy va a ser sobre el detallado y esos requerimientos finos al final del tratamiento. Entonces vamos a iniciar con esta entrevista al doctor Jonathan Hernández Paz. La primera pregunta, Doc. Entrando de lleno con el tema, una pregunta que veo que no queda claro ni para muchos especialistas ni para estudiantes del posgrado que no alcanzan a ver estos pacientes terminados. En la parte cefalométrica, el diagnóstico que se lleva más tiempo, ¿por qué considera usted tan importante esta parte del finalización y detallado? Bueno, lo que pasa es que uno no puede empezar un tratamiento si no tienes el fin en mente. Entonces, cuando las personas se concentran solamente en la parte inicial, en hacer diagnóstico, en todo eso, está muy bien porque tienes un contexto de lo que está pasando con el paciente, de cuál es el problema que vas a abordar, pero lo que tienes que saber es, uno, qué es lo que tienes que conseguir al final, y lo segundo es cuáles son tus capacidades para conseguir cada uno de los objetivos. Entonces, cuando no tienes un objetivo claro, por más técnica, por más bracket que tengas de alta generación, de tecnológico, lo que tú quieras, o sea, el bracket va a hacer lo que tú estás planeando que haga. O sea, el bracket no piensa por sí solo. Por eso es tan importante que uno pudiera pensar las cosas también desde el otro lado, ¿no? O sea, uno tiene que empezar con el final en mente para poder saber cómo debe de iniciar, ¿no? Y con respecto, siguiendo esta misma línea de preguntas, usted que fue profesor, o si es profesor de posgrado, que ha manejado diferentes mecánicas, ¿considera que alguna filosofía llega a un mejor grado en la etapa de finalización y detallado del paciente o no tiene que ver la filosofía? Híjole, Sí. ahí podemos entrar en un debate fuertísimo, porque no se trata de ver qué filosofía puede ser mejor o peor, porque creo que cada una de las técnicas o filosofías, que hay una diferencia en ellas, pero cada una de ellas tiene un enfoque o tiene unos objetivos que a lo mejor son bastante claros para esa técnica. Okay. Entonces uno no puede decir una es mejor que otra. ¿Por qué? Porque estamos comparando peras con manzanas en el sentido de que cuando una técnica no tiene los mismos objetivos, no vas a llegar a una finalización igual. Que eso debiera de no ser. Debiéramos de tener los mismos objetivos porque estamos hablando de un sistema estomatognático. El problema es que nos hemos casado tanto con si la filosofía es la mejor, si el bracket es mejor, si el autoligado pasivo, el activo, si los brackets convencionales, que si el lingual, etc. Y no se trata de técnicas, o sea, se trata de entender cuál es el resultado. O sea, tú vas a trabajar con las herramientas que tú tengas. Es decir, tú ves, había quien decía, ¿no? Si tú tienes un martillo, a todos los problemas les ves cara de clavo. Claro. Entonces, cuando tú tienes un bracket determinado,
a todos los pacientes los quieres manejar de acuerdo a eso. Y no sucede así. Estamos de acuerdo que muchos van a tener un resultado. ¿Por qué? Porque el bracket está hecho así, para un promedio. Pero casi siempre nosotros como ortodoncistas nos enfrentamos a los que están fuera de una campana de Gauss, donde están los extremos. Claro. Y esos son los pacientes que no se resuelven como todo el promedio. Por eso es que de repente los ortodoncistas tenemos complicaciones en algunos casos, porque nosotros vemos los pacientes que están en el extremo de problema y lo queremos resolver con un bracket que está hecho para promedio. No quiere decir que todos los casos nos pase eso, o sea, afortunadamente no son la mayoría de los casos, pero nos acostumbramos a tener un protocolo donde pensamos que el mismo bracket, ese sistema, va a resolver todo. Y no es así. Lo que resuelve es tener el objetivo claro de cuáles son las cosas que necesitamos conseguir, y vamos a tener que hacer adecuaciones en alguno de los brackets, en alguna de las técnicas, en alguna de las filosofías. Porque el problema no es si la filosofía, si el bracket, si la aleación es la mejor o peor. El punto es que el ortodoncista debe ser el mejor o el peor. El resultado depende totalmente del ortodoncista, no de la técnica. Entonces, es cierto que ahorita hay una campaña de mercadotecnia para todo, y la gente te va a hablar pues maravillas, ¿no? Ahora sí que si no hablas bien del camello no lo vendes. Pero hay que entender que al final de cuentas puedes pagar por bracket infinidad de dólares, dinero, lo que tú quieras, pero no te va a dar el resultado que tú como ortodoncista no seas capaz de ver en el paciente. Tus ojos ven lo que tu mente sabe, claro. Siempre. Yo creo que ahorita tocaste un punto bien interesante, Doc, porque se habla mucho del detallado al final del tratamiento, pero como decías, lo importante es tener tus objetivos claros. Entonces yo creo que el detallado se va trabajando pues prácticamente desde que comienzas la fase diagnóstica, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, porque lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, para poder empezar bien un tratamiento necesitas saber qué es lo que quieres conseguir. Okay. Es decir, tú no puedes solamente colocar el bracket y esperar que el bracket haga todo. ¿Por qué? Porque tienes pacientes en los que buscas un anclaje máximo, un anclaje moderado, un anclaje recíproco, quieres un paciente que vas a intruir, uno que quieres extruir, o sea, entonces el bracket no te puede dar todas esas mecánicas. Claro. Eso es una cuestión que tiene que pensar el ortodoncista. Y una vez que vas avanzando, tenemos que entender que no siempre el bracket, aunque lo tengas en una posición, digamos, adecuada, entre comillas, no todos los dientes son iguales. Entonces, aunque tú estés utilizando un caliper, medidas específicas, una sonda para encontrar dónde, o sea, no siempre te va a dar exactamente el resultado. Y ahí es donde uno tiene que tener la sagacidad de poder ver esos pequeños detalles y poder hacer adecuaciones a la técnica. Y ya lo vas pensando desde el inicio, o sea, desde que diagnosticas a tu paciente, ya sabes qué vas a modificar a la técnica que estás usando o al material que elegiste. Definitivamente. Obviamente que hasta el mejor cocinero se le va un tomate, ¿no? Pero aquí también, o sea, obviamente que algunos detalles pueden pasarse por altos, pero conforme vas avanzando vas a ir corrigiendo, pero la idea es que estés corrigiendo el mínimo de detalles, es decir, que ya lo tengas pensado desde un inicio, que lo estés abordando de la mejor manera cuando estás comenzando, y no que cuando ya vayas avanzando en el tratamiento de repente digas, Dios mío, ¿qué hice? O sea, me faltó esto, no me di esto, o sea, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a hacer un round trip, o sea, y en vez de avanzar tienes que estarte regresando o vas a prueba y error, ¿no? O sea, cuando no tienes la expectativa clara de qué es lo que está sucediendo con tus mecánicas, o simplemente dejas que el bracket trabaje y de repente dices, no, ya no está funcionando, ahora voy a hacer esta corrección, ahora le pongo esto, o sea, estás improvisando, tratando de corregir cosas que a lo mejor no te diste el tiempo para pensar al inicio, como dicen, o sea, entre más piensas, o sea, si tú te detienes y analizas todo eso, eso no va a ser tiempo perdido, va a ser un tiempo que vas a ganar en el subsecuente del tratamiento. Y otra cosa importante que nos comentabas era esa parte de que muchas veces tenemos pacientes en los extremos. ¿Qué pasa cuando quieres hacer un detallado de excelencia en pacientes que por ejemplo, necesitaban cirugía y no accedieron, y entonces estás haciendo más bien un camuflaje, en pacientes que tienen mucho desgaste o alguna otra condición? ¿Qué recomendaciones nos propones para alcanzar el mejor finalizado en este tipo de pacientes? Bueno, ahí estás hablando de un paciente en el que al ser quirúrgico, tú tienes que entender que ya no vas a poder conseguir determinados objetivos. O sea, ya de inicio, tú sabes que no vas a poder
corregir tal o cual cosa en ese paciente. ¿Por qué? Porque estás hablando de una compensación. Claro. El paciente debe de saberlo. Debe saber que no es tu objetivo conseguir esos detalles finos. O sea, tu detallado no debe de ir a costa de sobrepasar los límites anatómicos y naturales. Y cuando tienes una compensación estás haciendo eso, estás llevando al extremo un diente. Obviamente te va a crear problemas periodontales, problemas de resorción de tablas óseas, de dientes, etcétera, pero es un paciente que tuvo el compromiso de decir, no voy a tener una cirugía, estas son las cosas que van a quedar comprometidas en mi tratamiento, pero tú ya se lo explicas desde un inicio. Y eso también te sirve a ti para no tratar de crear cosas que no son reales de alcanzar en un paciente. Y también entender que ese paciente va a terminar y que tienes que terminarlo con una retención, con una férula. ¿Por qué? Porque el paciente no va a tener estabilidad oclusal, ni articular, ni nada. ¿Por qué? Porque lo estás llevando fuera de eje, los dientes, estás trabajando con dos bases óseas que están en diferente lugar. Entonces tienes que entender que no va a funcionar de manera adecuada, va a tener una parafunción que se va a expresar durante toda la vida, y ese compromiso que tuviste lo va a llevar a desgastes, lo va a llevar a una manera de adaptarse. ¿Por qué? Porque esos desgastes, esa reabsorción en cóndilos que vemos y todo, es una adaptación del cuerpo a una posición que no es orgánica. Entonces va a suceder. La cuestión es que uno lo sepa y el paciente lo entienda, pero no se consiguen los mismos objetivos. Por eso hablamos de cuando uno tiene el fin en mente, sabe que ese paciente que era quirúrgico, que decidió no tener una cirugía por la razón que quiera, o sea, ¿por qué? Porque es válido, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo no quiero operarme, yo no quiero hacer eso, perfecto. O sea, lo que yo puedo alcanzar es esto. Entonces tú ya tienes claro que de los 8 o 10 objetivos que tú tienes en un paciente normal, estos 4 ya no los vas a conseguir en él. Entonces le dices, esto es lo que puedo ofrecerte. ¿Es lo mejor? No, pero tú estás optando por no tener una cirugía. Te va a mejorar a lo mejor estéticamente y vas a ganar en esto, pero en función no. Y si el paciente asume eso, perfecto. Entonces tú sabes que hay cosas que ya no debes de conseguir. No tienes que conseguir perfectamente la clase 1, no, la línea media puede estar desviada. A ver, cosas que no vas a conseguir y que es válido, porque tú ya lo planteaste como un objetivo de inicio y no estás tratando de buscarlo o de sobrepasar los límites naturales, ¿no? Perfecto, Doc. Doc, ¿y qué particularidades observa usted con respecto al tema del arco de la sonrisa o el SAP, donde colocan los brackets a nivel gingival para el detallado del paciente? Bueno, mira, yo no soy un experto en la filosofía del Dr. Pitts, pero hasta donde entiendo lo que está buscando con el Smile Arc Protection, o sea, él asume que todos los ortodoncistas dejábamos una línea flat en la parte frontal, cosa que es errónea. O sea, yo tuve la fortuna de estudiar multitécnicas y el punto de que los dientes te queden con esa curvatura del Smile Arc, o sea, no es una cuestión de bit solamente, o sea, eso lo busca el ortodoncista. ¿Por qué? Porque si te vas más atrás, o sea, eso no es una cuestión de ortodoncia, no es una cuestión que viene con el Dr. Pitts, con muchísimo respeto, ¿no? Pero es una cuestión que viene desde la parte protésica, desde la parte oclusal, o sea, tú tienes los laterales que deben ir un poco más arriba. ¿Por qué? Porque permiten la función para la liberación de guías caninas, etcétera. Entonces, cuando ya tú dices, bueno, ahora los colocamos gingival y nos va a crear eso, no, creo que hay que pensarlo. No que esté mal pensado, porque si te pones a ver, la filosofía de ellos es menos extracciones, para pensar en un arco hasta la parte final, o por lo menos lo que yo entiendo, no les digo, yo no soy experto en esa filosofía, pero lo que he sabido, y ellos asumen que no vas a hacer demasiadas extracciones, en la mayoría de sus casos. Y cuando no haces extracciones, tú tienes que entender que los dientes tienen que buscar hacia dónde moverse. Van a ser hacia el frente. Si tú lo pones más gingival, estás más cerca del centro de rotación del diente. Entonces, biomecánicamente te está limitando la proinclinación. Si tú te vas más hacia incisal, vas a crear eso. O sea, entonces, lo están compensando de una manera mecánica. Pero realmente el que uno suba, otro baje y que el Smile Arc Protection, ponerlos hacia gingival, te está generando la línea de sonrisa. No, porque la línea de sonrisa la generas tú en la posición de tus brackets. Es cierto que a lo mejor en algunas técnicas, si tú te vas por las tablitas y todo, algunos te van a quedar más planos. ¿Pero por qué? Porque ahí estás pasando lo que realmente decía, o sea, estás yéndote al promedio. Y tú tienes que pensar que para ver un caso de manera adecuada, tú puedes tener un central que está así y el otro está 1 milímetro menor, perfecto, puede funcionar con eso, pero cuando tienes uno que está así, tú
tienes que compensar, tienes que saber a dónde va a ir, y si vas a alargar la parte gingival o si lo vas a llevar acá abajo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con un bracket, una posición de él, tiene que ver con una deficiencia en la anatomía de los dientes, que no hay armonía. Por eso es bien importante que uno lo vea, y creo que él también lo habla, o sea, tienes que reconstruir dientes que están con diferente tamaño. Entonces, no es que la posición del bracket gingival te esté dando eso, te lo está dando tu concepto de cómo deben de ir alineados, de cómo debe de ir uno más arriba que el otro, dónde deben de ir los márgenes gingivales, cómo debe seguir la curvatura. Y creo que eso no tiene que ver con la posición gingival, tiene que ver más bien con que el ortodoncista pueda saber dónde van, y tiene que ver con reglas de oclusión, porque no es un concepto que venga de acá. Yo he visto casos tratados con MBT, con T-Page, etcétera, que quedan perfectamente, mantienen esa línea de sonrisa y jamás tenían el concepto que tenía del SAP, que le hablan. O sea, y quedan así. Y también he visto unos que quedan planos, y quedan planos con todo y que lo pongas arriba. Sí. ¿Por qué? Claro, porque no siempre sucede. O sea, a lo mejor dices, bueno, ya lo conseguiste acá, sí, ¿y ahora qué pasó con tus márgenes gingivales? A lo mejor conseguiste todo el borde incisal y tienes que arreglar eso. Ahora, estamos hablando de pacientes que tienen anatomía normal. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros que nos llega cada vez pacientes mayores? Sí. Yo en mi práctica tengo mucho paciente arriba de 30, 40 años. Ya no tienen la anatomía perfecta. Claro. Entonces, lo primero que tienes que pensar es cómo reconstruyes toda esa materia dental perdida, y entonces después colocas el bracket. Entonces, creo que no es la panacea. No digo que esté mal, o sea, son conceptos interesantes y todo, pero no es que haya descubierto el hilo negro. Sí, el hilo negro de la ortodoncia. No, para nada. O sea, creo que ya mucha gente tenía conceptos de esto y que no vienen precisamente de él, no vienen desde la parte anatómica, protésica, entender la estética dental, y creo que quien platica con cualquier protesista se va a dar cuenta de eso. Ellos tienen esos conceptos muy claros de cómo debe de ir 1 milímetro más arriba, uno más abajo, los márgenes gingivales, o sea, y toda esa línea de protección, y no tenía que ver con que pensaran en la colocación de un bracket a nivel gingival, claro. ¿no? Doctor, y hablando de este tipo de materiales o filosofías, por ejemplo, con los alineadores invisibles, que ahorita también, bueno, ya tienen bastantes años como en boga, ¿conseguir un detallado fino, crees que es posible? Mira, yo creo que sí, o sea, pero tiene sus limitantes. Vamos a hablar. Específicamente hablando de los primeros alineadores, estás hablando que esos empezaron en el 99, 2000. Yo creo. A lo mejor. Y desde ese entonces, ahorita ha habido una evolución tremenda. Claro. Porque antes, cuando tenías ese simple alineador, no podías hacer muchas cosas. Y ellos lo saben. Y ahora, ¿qué hacen? Tienes que poner attachments. Ajá, ¿Por qué? Porque necesitas conseguir cosas. Ahora, volvemos a lo mismo. El conseguir esos detalles finos no es parte del alineador. Va a ser el que esté manejando el software, que tenga el concepto de oclusión muy claro, de cómo deben de embonar las cúspides, de cómo debe de tener las guías, cuál es el ángulo que debe tener. O sea, cuando tienes esos conceptos, lo vas a poder conseguir con el bracket lingual, con el bracket de vestibular, con el de Tom Pitts, con el de Damon, con el de Roth, con los alineadores, con lo que tú quieras. Es decir, esa es una herramienta. Entonces, a veces confundimos o le damos mucho más valor al bracket y nos menospreciamos como ortodoncistas para entender que quien hace el trabajo somos nosotros. Entonces, el buen resultado depende no de un buen bracket, depende de un buen ortodoncista. Obviamente que el bracket, las aleaciones, te van a crear caminos que son mucho más fáciles. Te van a facilitar, pero te van a facilitar lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Si no sabes lo que tienes que hacer, no funciona. Y eso es lo que decimos cuando gente va a cursos de un fin de semana y ya está pegando brackets. ¿Por qué? Porque se aprendieron un protocolo. O sea, sí, ¿qué pasa? Los resultados son terribles. ¿Por qué? Porque estás pensando, y pueden usar el mejor bracket. Sí, claro. Y lo pueden colocar exactamente como dice la regla, o sea, milimétricamente, o sea, microscópicamente. Es más, pueden hacer técnica indirecta para no fallarle y el resultado no va a ser igual. ¿Por qué? Porque no depende del bracket, no depende de la herramienta. Es solo una herramienta y hay que entender que realmente la única herramienta que te va a llevar adelante está acá. De hecho, el concepto de bracket es un soporte. O sea, si vamos al concepto de que es un bracket, es un soporte. O sea, no dice que él nos va a hacer esto o aquello, lo otro. Es únicamente un soporte para nosotros poder aplicar las mecánicas que necesitamos. Entonces va directo a lo que usted estaba mencionando. Sí, claro. Y como ortodoncistas tomamos las decisiones.
Tú decides cuándo volteas un bracket, cuándo le pones un bracket de premolar en lugar de un canino, cuándo pones... Claro. O sea, es más, cuando combinas brackets. O sea, yo he visto mecánicas donde combinas una técnica con otras. ¿Por qué? Porque sabes que te da una versatilidad en el manejo mecánico, pero porque traes claro el objetivo que quieres conseguir. Pues no lo tienes, o sea, da lo mismo el bracket que utilices, no resulta. Exactamente. Doc, otra pregunta. ¿En qué momento del tratamiento usted considera, bueno, ya necesito poner más atención porque ya se me está corriendo el tiempo para terminar el paciente? Desde el principio, a mitad, veo que me estoy atrasando, necesito... O sea, ¿en qué momento del tratamiento usted dice, pues, ya, aquí tengo que empezar a detallar para cumplir en tiempo y forma el objetivo? Ya, yo espero que esa pregunta sea con jiribilla solamente. ¿Por qué? Sí, pienso que esa pregunta es con jiribilla porque si tú me dices en qué momento hay que prestar atención... Bueno, claro, obviamente en todo el tratamiento, pero... Todo el tiempo, claro. Sí, o sea, pero o sea, como que se enfoque más, como decir, bueno, necesito yo te voy a hacer una analogía, porque a mí me encantan las analogías. Digamos que tú estás viajando de aquí a Querétaro, ¿sí? Tomas tu coche y todo. Dime, ¿en qué momento es cuando debes de prestar más atención a la carretera? Cuando ya pasas Tirapuato, cuando ya pasas... No, claro. Es decir, cuando tú estás pensando que hay un momento determinado para tomar las decisiones, es cuando estás teniendo una situación errónea a la hora de abordar un caso. O sea, tú no debes de dejar de prestar atención. Y cada cita que viene el paciente, no se trata de cambiar ligas nada más y todo. O sea, se trata de tener la capacidad de observación. Y creo que ese es uno de los sentidos que a lo mejor dejamos olvidado. La capacidad de poder contemplar, observar, darte el tiempo para empezar a buscar detalles, es cuando encuentras. Cuando tienes una práctica súper acelerada, tienes 10 pacientes acá afuera que te están esperando y estás corriendo, no tienes la capacidad de observar. Incluso los filósofos antes, ¿quiénes eran los pensadores? Pues que se sentaban simplemente el rato de ocio para poder analizar las cosas. ¿Cuándo lo haces? O sea, cada vez que se sienta el paciente, toma un tiempo para analizarlo. Dale la importancia a ese momento. No pienses que cuando venga la mitad del tratamiento y saques la radiografía panorámica intermedia vas a empezar a ver los detalles. No, los empiezas a ver. Y lo importante es darte el tiempo para decir, bueno, ya detecté algo, no lo dejo para la siguiente cita. En el momento en que percibo cualquier error, lo corrijo. Porque eso va a permitir que tu tratamiento vaya evolucionando bien. Hay veces que dices, bueno, es poquito, después lo compenso con un doblecito. Bien, lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo compensaste en ese momento? Con el doblecito, con esto. Y hay veces que es por la carga de pacientes que tienes. ¿Por qué? Porque tú lo tenías programado para una cita de 15, 20 minutos y de repente te salió con 4 brackets caídos. Entonces, te cambió el plan y dejaste de observar y te concentraste ahí. Y siempre pasa, tú enfocas tu atención en un punto determinado. Entonces, si el paciente llegó con un bracket caído, ahora te enfocaste acá y de repente perdiste la noción de revisar todo. No se trata de hacer un análisis completo nuevamente, pero sí tener una manera de ver. O sea, llega el paciente, primero velo, sonrisa, cómo va, mi línea media, dónde estoy. O sea, tienes, digamos, cuando tienes un checklist, que lo puedes tener ya en la mente, porque lo haces de manera rutinaria. Y que va también siguiendo tu objetivo, ¿no? Voy acercándome. Que llega el paciente y ¿qué es lo primero que haces? Hola, ¿cómo estás? Le cuentas un chiste para que se ríe y ver dónde va su línea media, ya ves su expresión y empiezas a... Johnny, perdón que te interrumpa, y tomas fotografías para ese momento que tú dices, bueno, observo dentro de cuando esté viendo al paciente, en mi clínica, en mi consulta, lo siento, lo veo, pero te tomas el tiempo de tomar fotografías y luego analizar la fotografía, o únicamente con lo que ves en la consulta. No, yo creo que la fotografía es algo que tenemos que utilizar muchísimo, y no es lo mismo que tú estás viendo el diente aquí, que aunque unos tienen visión, más las mujeres que tienen su visión periférica y todo, o sea, pero no es lo mismo que lo ves así, a que lo ves en una pantalla gigante. Claro. Vas a poder encontrar detalles mucho más finos que a veces no ves, ¿no? O sea, tú ves a mucha gente que trabaja con lupas también, o sea, pues obviamente que están viendo más de lo que tú alcanzas a ver. Claro. Entonces, a medida que tú tienes esa capacidad de estar mirando los pequeños detalles, los puedes ir corrigiendo. Obviamente no tomo fotografías cada cita de cada paciente, normalmente las tomo cada 3 meses cuando estoy esperando un cambio, pero cuando yo veo alguna cuestión en mi checklist que me salta,
inmediatamente lo agarro, lo paro, le tomo fotografías, sonrisa, todo. O sea, ¿por qué? Porque tú te empiezas a dar cuenta cuando algo no está saliendo de acuerdo a lo que tú planeas. Obviamente, si conoces lo que debe de pasar. Exacto. Es decir, primero debes de colocar un bracket y saber cuál es tu expectativa para la siguiente cita. Claro. Entonces, cuando tienes esa expectativa clara y de repente ves que algo no pasó, dices, algo no está bien. Tienes que entender que algo está fallando. O sea, cuando tú conoces tus mecánicas, conoces tu bracket, o sea, rápido te das cuenta cuando algo no está saliendo bien. Y en ese momento debes de parar. O sea, nunca permitas que ver si el bracket te corrige un problema que ya detectaste. El bracket no lo va a hacer. Te lo va a empeorar. Exacto. Entonces, si encontraste algo así, detente. Tómate un tiempo para reanalizar. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestra profesión. No se trata de, me aventé 2 horas de cefalometría con este paciente y listo, ya quedó otro planeado. No. Porque estamos hablando de una entidad dinámica, biológica, que no siempre va a responder todo como uno pretende. Ojalá que todo así fuera, claro. Pero no. Entonces, cuando pasa eso, hay que corregirlo. Y a medida que uno lo hace, o sea, empieza a pasar menos, porque uno empieza a detectar sobre todo sus propios errores. Es decir, yo te puedo decir los míos y yo estoy muy consciente de cuáles son las cosas que yo tengo que prestar mucha atención. Y las tuyas van a ser diferentes, pero tú ya sabes en qué colocación de qué diente te cuesta más trabajo. Sí. Ya lo sabes, Sí. tienes que rectificarla 2 Sí, veces. exactamente. Entonces, yo trabajo solamente de un lado, entonces sabes que siempre Sí, tu oclusión del otro lado va a haber Sí. o sea, tienes que prestarle atención a eso. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo viste en 2, 3 casos que ahí fue el punto. Entonces, tú aprendes a conocerte y a conocer tu propio error, con tu propio manejo, con tu propio Claro. bracket, con tu propia filosofía. Pero ya tienes muy claro en dónde debes de prestar atención. Ahora, suponiendo que es un caso normal y fuera de que ya prestes atención en todas las citas, hay un punto donde tú debes de empezar a revisar qué es lo que pasa. Cuando tú ya dices, este paciente ya cerramos espacios, ya si hiciste extracciones, si no dices, bueno, ya terminé nivelación, ya terminé de todo esto, o sea, ya tengo más o menos las clases molares, clases caninas, ok, ese es un momento bueno para reevaluar. ¿Y qué hacer? Bueno, si en tu filosofía o en tu formación tú haces un montaje, ayuda mucho hacer un montaje, ¿sí? Yo sé que mucha gente va a decir que no, que el mejor articulador, la mano, la boca, todo, o sea, no quiero entrar en un debate de eso, pero lo que sí es que te va a ayudar para poder ver por la parte ¿Qué de está atrás. pasando? Claro. Porque a menos que le hagas un hueco al paciente de acá, tú no puedes ver las caras palatinas, qué es lo que está pasando, o tomar unos modelos, por lo menos, aunque sea en tu articulador manual, ¿no? Y tú lo que vas a tratar de encontrar es qué puntos están bien, qué puntos están mal, desde una vista diferente. Recuerda que todos los problemas tienen diferentes perspectivas. Entonces, entre más perspectivas tengas, más puedes razonar lo que está pasando. Claro. Que es padrísimo la gente que tiene círculos de estudio. ¿Por qué? Porque dices, pues nos juntamos, echamos un café y ponemos 2, 3 casos, sin entrar en la parte de ciencia ni nada de eso. Simplemente ves 2, 3 casos y de repente tu compañero, tu amigo te dice, híjole, aquí Ahí está está, esto, claro. esto. Y él ve cosas que tú no habías visto. ¿Por qué? Porque uno se habitúa a su manera de ver. Entonces, cuando ves desde la perspectiva de otra persona, ayuda mucho. Yo recuerdo que yo tengo, ¿qué será? Como unos, desde que empezó la pandemia, yo creo, que me reuní con el doctor David Ortiz, que le mando un saludo, okay, que lo también quiero somos mucho. fans del doctor Claro, David. claro, o sea, sí, el doctor de las redes, ¿no? Y ese día que nos fuimos a comer, platicábamos de eso y tenemos planeado desde cuándo que nos vamos a reunir para ver casos, para compartir. ¿Por qué? Porque aprendes de las demás personas. Claro. Su manera de ver los casos es muy diferente a la manera de ver las mías. ¿Por qué? Porque tengo una formación diferente, tengo resultados diferentes. Sí. Pero cuando la gente no somos egoístas y compartimos eso, empieza la gente a crecer mucho. Claro. Últimamente que he estado con el doctor Oscar, que también está con un diplomado de posturología, que ahí es otro tema, porque la gente se sí. enfoca aquí, se enfoca en la articulación, no entiendes que Y es viene de todo. todo, que sí. También Exactamente. vemos casos y ves una perspectiva diferente que te hace crecer y que te hace entender cosas que no. Entonces, pasa en todos lados. O sea, siempre hay más conocimiento, no es una sola técnica, cada Claro. técnica tiene sus Cosas puntos buenas, importantes, claro. entonces vale la pena empezar a acercarte a más personas, compartir, comparar, o sea, no con la idea de comparar quién es el mejor. No, sino sino de llegar a un aprender de objetivo todos, claro. de ideal tener- para de- el paciente. Claro, Entonces, o sea, si vemos con tus ojos, con los tuyos, o sea, tenemos una visión más amplia y empezamos a ver cosas que a veces no ves en un solo caso, ¿no? Sí, claro. Igual con las herramientas, si tomaste modelos, si tomaste fotografías, o sea, tienes mucho más
puntos de donde hacer que tu detallado vaya y vuelvo a entrar yo. Claro. Y eso también pasa no solamente con los ortodoncistas cuando se reúnen ortodoncistas, sino ortodoncistas con otros especialistas que ellos empiezan también a mostrarte otro punto de vista que tú decías, wow, sí puedo hacer eso, o no, nunca lo pensé, o mira, tú tienes otra herramienta para hacer más sencillo mi tratamiento. Claro. De hecho, sí tuvimos con el doctor Abel, periodoncista, y uno cambia así como que la visión, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer con respecto a la parte gingival que como ortodoncistas no estamos como que, ay bueno, tan pendientes por decir, que a veces no estamos pendientes, que impresionante de cosas. Claro, totalmente. Mira, yo, como ustedes saben, mi esposa es protesista, entonces de una u otra manera he tenido que aprender a ver lo que ella ve. Claro. Y yo le puedo hablar, es que el torque, entonces, ¿el torque qué? O sea, pero no incluye esto, o sea. Entonces yo le digo, es que no podemos por tal cosa. Entonces ella me dice, entonces no se puede, tengo que ver cómo lo corrijo protésicamente. Claro. Ahora, yo me he ido a algún congreso de protesistas. Y yo recuerdo la primera vez que me fui a un congreso en Monterrey, que era multidisciplinario, estaba el doctor Sacrison y había algún protesista, que no recuerdo, y había alguien más. Y cuando estábamos ahí, no era Sacrison, bueno, iba su protesista también. Y cuando estábamos platicando, yo de repente veía lo que estaba haciendo el protesista y le decía, no manches, ve todo lo que puede hacer. Claro. Y ella me decía, ay, eso no, o sea, hay cosas mejores y todo eso. Yo lo hago todos los días. Pero es un mundo que yo no veía. Y de repente ella veía lo que estaba haciendo y decía, ¿a poco pueden hacer ese movimiento? Y pueden hacer esto, y pueden extruir y generar. Y yo, sí, claro. Entonces, yo decía, pero esto es sencillísimo, claro, porque tú estás viendo como ortodoncista, claro, pero te perdiste toda la parte que ellos ven como protesistas. Y al principio hablábamos, ¿no?, con la línea de sonrisas, decía, pues eso no está venido de los brackets gingival, eso ya existía. Lo que pasa es que hemos estado tan metidos en nuestras mecánicas, en nuestro mundo, que trabajamos solamente con nuestra propia herramienta, con el conocimiento como ortodoncistas. Y no, hay un campo mucho más grande. Entonces, cuando bien decía que son cosas sabidas de todo el mundo, si se fijan, hasta nuestro camarógrafo lo sabe. No es cierto, la doctora Sheila, que está detrás de cámaras, y salió con ella. Pero sí, o sea, son cosas de sentido común. Si hubiera otro camarógrafo también nos diría lo mismo. Entonces, es poder entender que cuando uno empieza a ver desde las perspectivas de todos los demás, uno tiene una visión más grande. No vas a poder ver algo que no conoces. Claro. Por más que tengas una imagen macro, o sea, tú no puedes ver algo que tu cerebro todavía no está diseñado para reconocer. Claro. Entonces, ahí vale la pena la parte interdisciplinaria, conocer al periodoncista, lo que él puede hacer, que él se meta acá, o hacer los círculos de estudio combinados. Cuando tienes un cirujano maxilofacial, cuando tienes eso, o sea, te das cuenta que hay mucho más herramientas que la que solamente tú tenías, ¿no? Entonces, vale la pena hacerlo. Doc, ahora una pregunta desde el punto de vista de su experiencia profesional. Cuando usted tiene un paciente que considera que el paciente está terminado, cumplió con los objetivos que usted quería lograr en el paciente, pero el paciente no queda conforme, o sea, o no le gusta, o hubiese querido otra cosa que no está dentro de quizás lo que usted pueda lograr, exacto, de lo que podamos lograr, o que el paciente se empeñe en quiero esto, pero no quiero extracciones. No, de que el paciente ya lo terminó. O sea, según su punto de vista, yo terminé mi paciente, considero que está bien, pero el paciente no le agrada, no le gusta. ¿Cómo maneja esos casos? Mira, eso tiene un componente psicológico, te voy a decir, porque ahorita que lo dijiste me recordó un libro en el viejito que se llama Psicocibernética, del doctor Maxwell Maltz, que era un cirujano plástico. Y él después se metió a la parte psicológica de qué sucedía con los pacientes. ¿Por qué? Porque tenía pacientes que los trataba magníficamente, decía, quiero quedar como Barbie, y los veía si había un parecido tremendo y todo, y el paciente le decía, es que no estoy bien, no me gusta, me falta. Le decía, pero estás igualita, mira esto. No, pero yo no me siento bien. Y de repente había un paciente que lo veía, estaba totalmente perdido, decías, o sea, casi podría ser parte de una pintura del infierno de Dante. Y tú lo ves y de repente le quitaba una verruguita aquí y el otro decía, doctor, me cambió la vida, soy el más feliz, soy el más guapo, soy todo. O sea, decía, es un componente psicológico. Aquí también sucede con los pacientes.
Tú tienes objetivos claros que se los platicaste al paciente. Vamos a conseguir esto, la guía, la funcionalidad, etcétera. Te dice, es que no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Es que la sonrisa no la veo. O sea, el problema no es tu resultado, es el paciente. Pero cuando tú le planteaste el objetivo desde un inicio y le muestras diferentes casos, este es el resultado, es el resultado, es el resultado. Si él te dice, no, es que yo quiero algo diferente. ¿Qué es lo que quiere? Es que yo quiero los dientes picuditos. Yo tengo un paciente que me llegó que quería que le pusiera los dientes del guerrero jaguar. Entonces tú puedes decir, esa es su concepción de belleza, eso es su expectativa. Entonces tú tienes que saber si la vas a alcanzar o no. Por eso una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Qué es lo que te gusta o qué no? ¿Por qué? Porque si tú llegas y al paciente lo empiezas a abordar con todos tus problemas, o sea, tú le dices, pues que yo te veo, tienes el plano canteado, tienes esto, tienes chueco, también la nariz, tienes esto, y el paciente dice, es que yo nomás tengo un diente girado que no me gusta. Ajá. O sea, ¿qué estás queriendo conseguir? ¿Las expectativas tuyas o las del paciente? Y las expectativas tuyas o las del paciente son reales o es parte de tu, de tu background psicológico, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. Y cuando el paciente dice, es que no me gusta, o sea, tienes que saber si lo que dice el paciente es una requisición objetiva o no lo es. Si el paciente te está pidiendo algo que sale fuera de, o que no tiene sentido, o ahorita los que te quieren todos los dientes planos, cuadrados, o sea, es que lo ves, o sea, dices, no, o sea, tienes que entender que eso es un TikToker que tiene eso, o sea, no es una cuestión funcional. Sí. Ahora, ¿quieres eso? Bueno, si está en tus manos y sabes que no le va a perjudicar, pues consíguelo, dale gusto. Pero si es algo que le va a crear un deterioro y todo, yo le digo al paciente, eso no lo hago yo, no tiene sentido. Ahora, como dicen, el que tiene más saliva traga más pinole. Si tú le dices al paciente, es esto, y le das una justificación, y tú tienes la capacidad de comunicarle y de hacerle entender el por qué necesita tal o cual cosa, el paciente queda convencido. Porque al final de cuentas va a verte a ti como profesional. Claro. Entonces, es importante ahí no perder el punto de, por querer darle gusto al paciente, empezar a comprometer tus objetivos. No, porque el profesional eres tú. El que sabe de oclusión eres tú. El que sabe del resultado eres tú. El que sabe de estética dental eres tú. No puede ser el paciente. El paciente no te puede dirigir porque vio un video en YouTube, porque vio algo en internet. Claro. Ahorita hay una gama de cosas en internet que hacen que el paciente empiece a cuestionarte. Entonces tú tienes que ponerle un alto al paciente y decirle, no, los objetivos son estos, o sea. Y es cierto, hay pacientes difíciles. Yo tengo un paciente que tuve que decirle, termino tu tratamiento, y le di una copia de los requisitos del American Board y se lo entregué. Y después de como de 4 meses regresó el paciente conmigo, pidiendo una disculpa, que ya había leído, que ya había entendido, etcétera, y continuamos su tratamiento. O sea, tú no puedes dejar que el paciente manipule tu tratamiento, porque entonces vas a acabar mal, de cualquier manera, o sea. Y hay pacientes que nunca les vas a dar gusto, o sea. Sí. Entonces tú tienes que concentrarte en tus objetivos, no en los del paciente. ¿Sí? Doctor, otro tipo de pacientes con los que nos topamos son aquellos que tienen problemas temporomandibulares. ¿Lleva alguna variación o hay algo diferente que busquen sus objetivos al detallar y finalizar en ellos? Yo creo que no es en el detallar y finalizar, sino desde el inicio de tratamiento. O sea, cuando tú tienes un paciente con un problema articular, primero tienes que determinar cuál es el tipo de problema articular, ¿no? Si estamos hablando de un paciente con un problema inflamatorio, una cuestión, digamos, leve, pues vas a corregir primero el problema inflamatorio, el problema articular y continúas. Ahora, si tienes un paciente que ya tiene una degeneración articular, tienes que entender que el abordaje es completamente diferente, y aquí no te sirve ninguna de las técnicas, o sea, porque las técnicas no hay ninguna que digas, esta técnica es especializada en pacientes con daño articular, no. Para ese paciente tú tienes que tener bien claro cuál es el objetivo en su articulación, porque eso es prioridad. Dentro de tus objetivos, lo primero es no causar más daño en la articulación. Entonces tienes que tratar de encontrar una posición adaptada. Estamos hablando del paciente que ya tuvo una degeneración ahí. Entonces ya sea que se resuelva quirúrgicamente o que lo resuelvas de manera de que tú le des una mejor dimensión vertical, contactos, etc. Ahí tienes que entender que no te vas a ir de entrada por la parte estética primero.
Tienes que ir por la función, porque si no corriges su función, el paciente se sigue degenerando y puedes tener un paciente que siga con la laterognasia o que se siga yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque tiene una reabsorción condilar. Entonces, ese paciente tiene un abordaje totalmente diferente y que no tiene que ver con cómo vas a hacer el detallado final. El detallado final sigue siendo el mismo. Tienes que encontrar función. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar? Tienes que centrar eso. Y en un lado vas a tener una distracción del cóndilo. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es que si este cóndilo ya se reabsorbió, tú no lo puedes dejar así. Tienes que tenerlo así y vas a tener una posición de adaptación nueva. Entonces, no te lo va a dar el bracket, te lo va a dar esa posición. Y al final es un paciente que va a terminar con alguna férula o en una cirugía. O sea, tienes que entender que en ese paciente los objetivos cambian, ¿no? Y el detallado, ¿cómo debe ser el detallado? Con una oclusión mutuamente protegida. Sea que la des con férulas, sea que la des con los dientes, sea que la des con la cirugía, pero tienes que buscar objetivos que le creen más salud a nivel articular, ¿no? Perfecto, Doc. También pasando a otro tema, ¿qué tipo de retenedores utilizas en pacientes periodontalmente comprometidos? Mira, creo que eso ya está bastante estudiado, o sea, el retenedor fijo siempre va a darte más problemas en el paciente. ¿Por qué? Porque te va a crear una ferulización, va a haber menos movilidad en los dientes, va a haber más acúmulo de cálculo, de placa. ¿Eso te produce el problema periodontal? No, o sea, el problema periodontal ya lo tenía el paciente, pero te crea unas condiciones más difíciles para el paciente para tener higiene. Te convienen los retenedores completos, o sea. ¿Qué opinas aparte de que la oclusión, dejar una buena oclusión es suficiente para mantener la retención? Yo lo he visto. Lo he visto en muchos casos bien tratados. ¿Por qué? Porque tienes que entender que cuando tienes una mayor cantidad de puntos de contacto, de tripodismo, que no tienes un side shift de mandíbula ni nada de eso, o sea, eso te está interdigitando, es un engrane lo que estás haciendo. ¿Se consiguen todos los pacientes? No. La mayoría de los tratamientos ahora vienen a entrar en una fase de detallado donde estás reconstruyendo las anatomías perdidas. Sí. Si no lo haces, difícilmente consigues una interdigitación de esa manera. Pero si lo haces y buscas los contactos y reconstruyes, ya sea con resinas, con onlays, con lo que tú quieras, pero estás dejando todos los contactos de manera adecuada, ese paciente tiene una retención muy, muy adecuada. ¿Por qué? Porque no tiene para dónde moverse los dientes. Ellos mismos están... Claro, ellos mismos están trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú hiciste eso, pero tienes un paciente que lo terminaste aquí, pero cuando se va a dormir, la mandíbula se va para acá, ojo, ese paciente no va a tener estabilidad. Claro. Necesitas una retención diferente. Entonces, ¿de qué depende? Depende del objetivo que sí conseguiste o no conseguiste. La gente, no todas las filosofías o todas las técnicas trabajan tratando de encontrar una posición adecuada de la articulación. Hay gente que dice, no, yo no me meto en la articulación, yo dejo la sonrisa bonita, perfecto. O sea, tienes que tener un tipo de retenedor específico para lo que tú estás haciendo. Ese tipo de retenciones por la pura interdigitación seguramente no se va a dar. En algunos casos sí, correcto, el paciente que estaba ahí. Pero el paciente que está haciendo esto va a tender a bruxar, va a tender a tener algo. Cuando tú das esos contactos de manera que los dientes lo interdigiten a tal grado que no se mueva, o sea, tienes que entender que esa anatomía es un stop. Impide que el paciente se mueva para acá. Entonces, el diente tiene contacto. Entonces, ¿qué haces? Corriges anatomías, corriges márgenes, rebordes marginales, etcétera, para que el diente no tenga capacidad de rotarse, tenga dos contactos, entonces, ¿para dónde se mueve? No tiene. Entonces, ese tipo de retención sí es válida, sí sucede totalmente. Hay otros tipos de retención que cuando no las consigues tienes que buscar retenedores circunferenciales, completos, las pijamas oclusales, o sea, ya había quien decía, la pijama, que es un término que usaba el doctor Roberto Justus, y sus casos están súper bien tratados. Pero él se quitaba de problemas, decía, le pongo la pijama y me listo. aseguro. O sea, claro, o sea, y tiene resultados a más de 40 años, más de lo que yo puedo decir que tienen mis casos. Entonces, ¿les funciona? Sí funciona. Entonces, pues es ver los resultados a largo plazo. En este momento, con el advenimiento de las técnicas expansivas, no extracciones, ampliación de arcos, etcétera, uno tiene que considerar qué tanta estabilidad van a tener con el paso del tiempo. O sea, la historia nos dice lo que pasó con Angle, con Twitch, etcétera. Ahorita estamos repitiendo nuevamente. Podemos decir, tenemos ahora arcos mejores, tenemos bracket, tenemos eso, etcétera, pero el paciente sigue siendo el paciente. O sea, la biología no va a cambiar drásticamente. Entonces, hay que ver qué va a suceder a largo plazo. O sea, los microimplantes, todo eso, o sea, son de gran ayuda, pero tampoco se trata de abusar. Yo he visto casos ahorita manejados de 16, 18 milímetros de apiñamiento, sacados sin extracciones.
Entonces, yo no es que sea extraccionista, claro. pero Ay, tampoco casi. soy expansionista, o sea. No, hay ¿por qué? límites Porque, biológicos. claro, exacto. Tienes que entender que si tú sacas a los dientes desde la zona neutral hacia afuera, se los llevas para adentro, o sea, vas a tener algún problema tarde que temprano. Ese paciente necesitas una retención de por vida totalmente, o sea. Claro. ¿no? Ok. Aquí César Rodríguez desde el Instagram Live le está preguntando que qué tanto consideras que la lengua pueda interferir en el cierre de espacios y si recomiendas algún ejercicio o alguna terapia para reentrenarla. No. Hablando de la zona neutra ahorita que andamos Ya. hablando de eso. Lo que pasa es que la zona neutra es una zona neutra, o sea, es un lugar que no vas a tener el problema. La lengua no te impide. La lengua está adaptándose o está empujando o está buscando eso porque está creando un vacío para que tú puedas pasar saliva. Es el efecto Dondler. Pero si tú no quitas la lengua, o sea, a menos que tuvieras un problema de macroglosia, ¿no? O un hábito. No, fíjate que el hábito viene a consecuencia de algo y casi siempre tiene un trasfondo respiratorio y de postura. Y de deglución, de postura, De postura, y respiración. De Sí, postura, claro. claro, porque estás cambiando tu deglución y estás tratando de buscar abrir la vía aérea. Pero cuando tú corriges eso, no viendo solamente los dientes, cuando tú te empiezas a involucrar con la postura, ¿por qué la columna está acá? Cuando tú empiezas a ver sifosis, lordosis, etcétera, Se que eso relaciona. te cambia mucho el Sí, panorama. sí relaciona. Esa pregunta sobre el hábito de lengua, yo recuerdo que se le hicieron al doctor John Kim, que trabaja la técnica de Mew. Y él decía, bueno, él se bloqueaba cuando le decían, ¿y qué pasa con el hábito de lengua? Y decía, ¿qué pasa de qué? Decía, sí, cerró la mordida abierta, pero ¿qué va a pasar con la lengua? Decía, ¿qué va a pasar de qué? Y me acuerdo que había un traductor que le decía el tongue habit, le decía, no, el tongue thrust, y le trataban de explicar, y para él no caía en su mente, porque ya cuando estaba decía, es que el hábito es una consecuencia de que la mordida está así. O sea, perpetúa. Claro, o sea, uno tiene que entender, aquí viene ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Primero es el hábito que se modificó Que lleva desde a- la postura. Cuando tú corregiste el hábito de respiración y todo eso, la lengua encuentra una nueva posición. A lo mejor tienes que reeducarla, Ya, sí, con reeducarla, algún sí. tipo de ejercicios, con una persona que es terapista de lenguaje para que trabaje eso. Pero cuando tú ya cerraste los espacios, la lengua no tiene por qué buscar un sellado. Entonces, si no tenías un problema de macroglosia, el paciente va a quedar ahí. Ojo, si lo cerraste a costa de invadir el espacio natural, sí vas a tener un problema. Por eso decías, tú no puedes irte ni para adentro ni para afuera, más allá de tu zona neutral. Aunque tú uses arcos súper ligeros y todo eso, tienes que entender que los bucinadores tienen su isometría. No puedes llevarlos más allá del tono muscular que tú tienes. ¿Por qué? Porque van a crear una compresión. Sucede igual con la lengua. Si tú estás invadiendo su espacio, va a tender a moverse. Es como cuando construyes en un valle. El agua busca su cauce, por más que le busques. O sea, aquí va a pasar lo mismo. O sea, la lengua se va a acomodar en ese sentido. Entonces, no necesitarías otra cosa. Quizás el terapista de lenguaje puede ayudar con algunos ejercicios, algo así, pero casi siempre que tú corregiste eso, normalmente no hay problema. Siempre y cuando ya no haya un problema de respiración. Si lo hay, el paciente, ¿cuál es su prioridad? Esa es la Respirar. siguiente Sí, pregunta. claro, Igual que- se vuelve a fondo. preguntar que cuando declaran a un paciente asmático, ¿qué puedes recomendar? O sea, ya es asmático. Que hay resuelva que- su hay que problema. resolver su Claro, o sea, problema. es otro problema, pero o sea, tú tienes que corregirlo. Si no lo corriges, pues tienes que entender que tienes que anclar eso. ¿Por qué? Porque te va a volver. O sea, para él es primordial eso. O sea, no se va a querer poner morado. Porque Sí, no va a es que hay que respirar. O sea, corregir esa todas es las cosas una anteriores. cuestión vital, ¿no? Hay que corregir todas las cosas anteriores, tanto como se está mencionando, desde la postura, la posición de la lengua, o sea, la deglución, todo para que esto, porque si no corregimos desde un principio, bueno, en mi opinión, por más que estemos estables, o sea, todo va a volver. O sea, que hay que hacer un Claro. diagnóstico y corregir desde atrás todas esas cosas. Claro, ahora también viene el paciente que tuvo ese hábito por demasiado tiempo y su función creó una forma modificada. Exactamente. Entonces, hay pacientes que son quirúrgicos. Ah, sí. También. Entonces Sí, tienes que claro. entender que el paciente que es quirúrgico, o sea, Eso tú sí. no puedes tratar de compensarlo de alguna manera y decir es que su hábito de lengua, o sea, Ah, o sea, no, obvio. Sí, el ya paciente tienes una quirúrgico es deformación y quirúrgico, todo, y ya. entonces tu Claramente. corrección está no solamente invadiendo el espacio neutral, sino que aparte estás yendo en exceso, tratando de llevar un diente que ni siquiera está en su base ósea. Exactamente. Entonces, en ese paciente seguramente vas a tener un problema de recidiva. Ese problema tienes que mandarlo a cirugía, porque no hay de otra, ¿no? Exacto. Claro. Doc, y continuando aquí con lo de Angie y los retenedores,
¿qué consejo usted da al finalizar el tratamiento con respecto a los retenedores? O sea, como qué tipo de retenedor o qué consejo nos puede dar con respecto a eso de los retenedores en la etapa final del tratamiento. Mira, no sé si entiendo la pregunta, o sea, ¿qué consejo para el retenedor en la parte final del tratamiento? O sea, termina el tratamiento, ¿aconseja colocar el retenedor o no? ¿Qué tipo de retenedor pudiera considerar usted que es más adecuado? ¿Algo específico? Casi no utilizo retenedores fijos. Son contadas ocasiones y casi siempre tienen que ver con alguna rotación muy fuerte que hice y lo pongo hasta que pase con el periodoncista y lo estoy en observación. Pero es de lo que menos hago, retenedor fijo. A menos que sea un paciente ya mayor, que tenga muy bien controlada la cuestión periodontal, que sepa cepillarse, que tenga una higiene tremenda y todo, le puedo poner un retenedor fijo, pero casi no los uso. Casi siempre utilizo un retenedor de acetato completo, o sea, tipo Essex, y normalmente funcionan bastante bien. Los retenedores circunferenciales, etcétera, no me gustan porque se dañan, el paciente los aplasta, etcétera. Yeah. Yo no uso los retenedores para que los pacientes asienten su mordida. Para mí eso es un error. Yo sé que mucha gente ya está casi terminando y dicen, bueno, ya con el retenedor acaba de asentarse. No, o sea, si no lo lograste tú, controlando todas las fuerzas, tratando de tener todas las leyes de Newton en tu control, ¿tú crees que el retenedor lo va a hacer? No. El retenedor va a permitir que el diente se rote, que empiece a embonar donde debe de ir. Entonces, para una buena retención, mi recomendación sería, 1, que reconstruyan los dientes que están dañados. Primero, ¿para qué? Para que puedan tener interdigitación. Si lo puedes hacer previo a la ortodoncia, mejor. ¿Por qué? Porque si no, después no dejas espacios suficientes para eso. Si ya lo hiciste, normalmente van a caer bien los dientes. Y yo sí pongo un retenedor justo cuando acaba. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú hiciste un movimiento, y más cuando ya traes presión por quitar los aparatos, tienes que entender que el diente va a tener una estabilidad posterior a los 6 meses de estar en la posición final en la que lo dejaste. Entonces, si tú ya estabas así, por ejemplo, el paciente se te casó a los 15 años y hay que quitárselos un poquito prematuro, y a veces te faltaron algunos detalles, el retenedor te podría ayudar, pero tendría que ser un retenedor tipo alineador. Okay. Un alineador donde hagas los últimos movimientos y todo para que embone, o un posicionador natológico, o lo que sea, por ejemplo, el tipo finishers, o sea, cosas que acaban de buscar un asentamiento, pero ya tienes tú todas las condiciones. Pero dejar los dientes ahí a que solitos vayan cayendo como pueden, o sea, no caen. Entonces, yo creo que eso sería un punto importante. ¿Qué otra cosa te ayuda mucho la retención? Cuidar los casos que se tratan en etapas muy tempranas. Mucha gente trabaja con pacientes y cuando ya salieron los segundos molares ya no los quieren ni tocar porque te salieron un poquito rotados y todo, y ya acabaste tu tratamiento. Entonces en esos pacientes vas a tener un problema. De hecho, en los casos del American Board, uno de los parámetros que tienen más errores siempre es la posición del segundo molar. Sí, porque casi siempre son pacientes que empezaron en etapa temprana y ya no quieren entrar, ya estás en arcos rígidos y todo, y de repente te salió un molarcito para acá. Entonces, ¿qué hacen? Que caiga solito, que con el retenedor, a ver si cae, y la cuestión es que no caen. O sea, que ya viene árbol que nace torcido, no cambia. Entonces, entre más control puedes tener, mejor, ¿no? Doc, otra pregunta. ¿Qué última, creo? Que al finalizar el tratamiento, o cuando está en esa parte de detallado y finalizado, ¿qué observa para decir, bueno, quiero el paciente, o sea, estos son los detalles finales que necesito observar para terminar a mi paciente? Esas cosas finas, ¿qué observa para decir así? Que se apuntando el checklist así, bueno, el favor de te voy a decir, ya cuando estoy en esa fase, o sea, lo que me gusta hacer es tomar modelos. Hago un montaje, veo dónde están mis errores, veo las rotaciones, ya lo veo con modelos, estudio, trato de hacer las correcciones en el paciente. ¿Y qué es lo que empiezo a buscar? Puntos de contacto. Así como cuando ajustas un guarda, agarro papel articular y empiezo a contar puntos de contacto. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me faltan? Y veo si donde me faltan es porque el diente está desgastado. Si el diente no está desgastado, quiere decir que tengo que moverlo verticalmente, inclinarlo, etc. Si el diente está desgastado, entonces agarro una resina, le reconstruyo. Burdamente, si quieres, después lo mandaré a un protesista, o sea, de todos modos, las cosas burdas me quedan muy bien. Pero entonces ya lo veo, y si me da el contacto, veo. Y cuando tengo todos los contactos estables,
entonces en ese momento sí puedo pensar en que ya puedo retirar mis brackets. Ok. Porque si tú lo quitas y no tienes contactos, que a veces mucha gente lo que hace es que ve para acá, línea media, listo. Y cuando lo quitaste, de repente ves el modelo y dices, ay, ¿qué pasó? Porque ya lo estás viendo en una perpendicular diferente y te das cuenta que tu clase 1 no era tan 1. Era como media 1. Entonces ya no tienes ahí. Entonces empiezas a tener problemas. Y te das cuenta que si lo llevas a ocluir, no tienes puntos de contacto estables. Las condiciones para que tú tengas estabilidad en un caso es ten todos los puntos de contacto. Si te faltan, los creas. ¿Cómo? Las resinas fluidas, todos los dientes desgastados, o sea, tú tienes que recobrar su forma y no van a tener otro punto donde embonar. Y entre mayor cantidad de puntos contactos tengas bien, tengas tus guías, tu liberación y todo, estás haciendo que el paciente tenga una función adecuada que lo mantenga en su posición. Claro. Entonces, eso es lo que yo haría. Cuando ya digo, ya, ¿está listo para quitarlos? Ok. Ahora te tomo esto, le hacemos una limpieza para que empiece a desinflamar encías. ¿Por qué? Porque la va a tener por los brackets, por más higiene que tenga. Entonces hacemos eso, tomamos los modelos, los montamos en articulador, pero bueno, si no los montan en lo que hagan, en una bisagra, lo que quieras, pero lo que estás buscando son puntos de contacto. A mayor punto de contacto tienes un tripodismo, tienes estabilidad y eso va a ayudar para que tu caso tenga mejores resultados. Johnny, en base a esa pregunta, también vuelve a preguntar César, ¿qué prefieres tú dentro de las biomecánicas que realizas para esta finalización? ¿Qué biomecánicas realizas? Imagino yo que él va dirigido hacia dobleces, recementado de brackets, ¿hacia dónde diriges tú tus biomecánicas para lograr ese detallado que ya sabemos que consigues después de haber hecho un montaje, de haber buscado puntos de contacto? Ahora ya te diste cuenta de que te faltan los movimientos de finalización, ¿cómo los realizas? Ya en esa parte muchas veces doble. O sea, yo hago muchos dobleces y a veces compenso el torque que le puede faltar a los dientes. Aun cuando tengas un bracket que tenga un torque ya preajustado y todo eso, tienes que entender que hay veces que la anatomía del diente no te está creando el torque que tú necesitas. Entonces hay veces que necesitas dar un sobretorque, necesitas hacer algunas correcciones. Cuando tengo algunos problemas verticales, también lo que hago es que llego a colocar los brackets en diferente posición y utilizo arcos Brader trenzados, rectangulares, 21 por 25 y ese es un punto importante, que la gente no llega a los full arcs, o sea, se quedan en arcos 17 por 25, 19 por 25 y ya no quieren meter otro, o sea, entonces no estás expresando ni siquiera lo que la técnica te decía, o sea, entonces cuando no tienes eso, tienes que entender que aunque tú lo veas medio alineado, no le estás dando el torque suficiente para que asienten las cúspides y todo, y muchas veces es eso, es una falta de torsión en los dientes que la vas a conseguir llegando a arcos elevados. A llenar el dedo completamente. Claro, a mucha gente no le gusta ponerlos porque también se evidencian sus errores, ¿no? O sea, cuando ya llegas a esos arcos, tu posición incorrecta también se va a expresar más. Entonces ahí es un arma de dos filos para el que no tuvo la delicadeza de estar cuidando estos detalles. Entonces, ¿qué pasa? Pues gente dice, no, pues mejor lo dejo así, ojos que no ven, corazón que no siente, o terminas tus tratamientos en arcos redondos, que eso es terrible, más si pones elásticos verticales con arcos redondos, acabas con todas las cúspides metidas, no das overjet, entonces no das función. Y estéticamente parece una clase 1, pero es una clase 1 clavada, con los dientes en retroinclinación o en torque negativo, y no te da nada de estabilidad, porque funcionalmente empiezas a tener problemas. Y esos dobleces, perdón, la camarógrafa hoy está bien intensa. Sí, ya vi, esta camarógrafa debería estudiar ortodoncia. Esos dobleces que haces, acabas de decir de que llegas hasta el último arco, sí. El doblez, ¿en qué arco lo haces? Porque también hacer 19. Un doblez en el 21 por 25 te va a costar mucho. Está fuerte, ¿no? Eso lo hago cuando tengo un arco Brader. Okay. En el Brader lo puedes hacer y es muy muy dócil para poder hacer eso y te mantiene los torques y te da mucho control. Pero casi siempre hago esos dobleces por lo menos ya en un 19 por 25 y cuando ya está corregido recoloco el bracket y meto el 21 por 25, o sea, casi la mayoría de mis casos terminan en 21 por 25. Son pocos los que dejo en un 19 por 25 y es porque ya encontré casi todas las cosas, pero uno se sorprende cuando metes un arco full arc, los cambios que puedes tener en estabilidad, pero a la gente le da miedo. Más, mucha gente no lo tiene ni en su arsenal, ni siquiera compran esos arcos, ¿para qué? O sea, no. De hecho, hasta cuesta conseguirlos aquí, cuesta conseguirlos. Sí. Aquí, o sea, yo fui a comprar hace poquito y no había, tuve que mandarlos a pedir. Nadie tiene un stock que no vende. Claro. Pero te ayuda.
Y sobre todo en casos que tenías con unas retroinclinaciones muy marcadas o algo así, aunque le volteaste el bracket, pero si nunca llegaste a llenarlo, o sea, te da exactamente lo mismo, o sea, mejor haz un doblez, ¿no? Entonces la gente piensa que ya le doblé, por ejemplo, en los clases 2, división 2, ¿no? Le inviertes el bracket y crees que ya se expresó y te le pones un arco que todavía tiene 7 hasta 12 grados de juego, pues obviamente que no te va a dar ninguna posibilidad de que se corrija eso, ¿no? Muy bien. Ahora puedes usar auxiliares de torque y ahí está bien, ¿no? También. Nuestro camarógrafo tiene otra pregunta. Faltaba la parte de estética. La última pregunta de estos biorellenos que se están utilizando ahorita para también mejorar la estética del paciente. Ya no es parte de nosotros como ortodoncistas porque ya cumplimos nuestra función. Sin embargo, el paciente te sigue exigiendo esa parte de estética de la que hablábamos al principio. ¿Qué opinas acerca de los biorellenos y toda esta tendencia que como ortodoncista se supone que podemos hacer? Bueno, yo hasta ahorita no he puesto ninguno, ni quiero poner porque no me dedico a eso, y tampoco creo mucho en eso de los microrellenos. O sea, cuando tú estás poniendo microrellenos, digamos, injertos aloplásticos en maxilar y todo, a lo mejor los de acá pensaría, pero no es algo que promueva mucho. En mentón no. Mentones colocados, y yo tengo varios y tengo varias imágenes de pacientes que les han colocado injertos ahí y que se han reabsorbido y se meten adentro de la sínfisis, o sea, crean un hueco ahí adentro. O sea, ¿por qué? Porque estás invadiendo la tensión muscular. Entonces, el músculo va a seguir jalando. Entonces, si no resolviste la posición, la postura y le pones un aloplástico aquí, o sea, se lo va a llevar. O sea, tienes que corregir lo demás o busca que avancen el mentón junto con los músculos, etcétera, ¿no? O sea, lo mandaría con un cirujano maxilofacial a lo mejor, pero no es algo que yo promueva mucho. Y lo demás, el botox, ácido hialurónico, todas esas cosas, tampoco soy muy fan de eso, ni siquiera para manejo de bruxismo, te voy a decir. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la tonicidad de los músculos y te crea un problema en otro lado. Si tú impides que un músculo se mueva, otro músculo va a tratar de hacer la función que el otro no puede hacer. Entonces vas a empezar a crear parafunciones. Entonces no soy muy fan de eso, o sea, respeto a los que lo hagan, yo no soy un experto en el tema. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos acompañaron en el en vivo. Recuerden que esta entrevista va a quedar grabada, la van a poder ver en YouTube, en nuestra página de internet. Igual si tienen todavía alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo después. Le mandamos un saludo también al doctor Carlos Martínez y a la doctora Carla Rodríguez, miembros de Ortoparlantes, que hoy no nos pudieron acompañar. Y bueno, muchas gracias, Doc, por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Estuvo súper interesante. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Doc. Y bueno, nuevamente un saludo a los ortoparlantes que nos tuvieron hoy, a la doctora Sheila, que estuvo detrás de la cámara de hoy. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias al doctor, sobre todo por su tiempo y sus conocimientos. Claro. Gracias por la invitación y pues saludos a todos detrás de cámara. Hasta luego.